¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, espero que estén súper bien. Hoy estamos, ante todo, darles la bienvenida. Antes de empezar, voy a conectarme a través de Facebook para poder estar más cerca con ustedes en caso quieran hacer algún comentario, tengan alguna pregunta por hacer. Voy a conectarme, a ver, denme unos segunditos, por favor. Dime un momento, me conecto y empezamos. Perfecto, ahora sí. Bueno, ante todo, darles bienvenida al curso de Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Ya estamos entrando casi a las últimas sesiones de este curso. Agradecerles por acompañarme en esta sesión, agradecerles incluso por llevar este curso, agradecer a CAMEX también por la vitrina que nos da a nosotros como profesores para poder aportar un poco, para poder brindar o dar un granito, aportar con un granito de arena en algunos conocimientos, en algunas herramientas que estoy segura les van a servir para mejorar tanto personalmente, para poder mejorar su productividad y claramente para poder desarrollar de manera correcta su empleabilidad. Este curso va dirigido al público en general y lo comento porque puede que muchos de ustedes se estén uniendo por primera vez a la sesión, a este curso. Este curso va dirigido al público en general que de alguna manera quiere a través de habilidades blandas, habilidades personales o conocidas como soft skills, quieren mejorar su propio rendimiento personal porque entendamos que estas habilidades, por más que a veces al decir blandas pareciera que no son tan importantes, son las más importantes porque nos ayudan a conducir y a sacar la mayor productividad a nuestros conocimientos y a nuestras habilidades técnicas. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos trabajando estas habilidades para poder desarrollar y mejorar y potenciar nuestras habilidades profesionales y a su vez poder mejorar y potenciar nuestra empleabilidad. Hoy día vamos a hablar sobre el trabajo en equipo, cómo lograr un equipo eficiente y exitoso. Me presento, mi nombre es Ximena Briceño, yo soy docente de este curso, soy consultora, me dedico a asesorar empresas en temas de habilidades blandas, en temas de gestión de equipo, gestión de capital humano, en temas de planeamiento estratégico, gestión de proyectos, todo con el fin de mejorar procesos, mejorar la gestión del capital humano para elevar la rentabilidad de las empresas. Soy docente aquí en CAMEX y en otras instituciones y también soy emprendedora. Dicho esto, los saludo. Acá saludo a Juan, que veo que me ha escrito. Muchas gracias por conectarte, Juan. Estuviste la semana pasada también. Y sin más, empezamos la sesión del día de hoy. El objetivo de esta sesión es, a ver, déjenme empezar. Al finalizar la sesión vamos a lograr conocer lo importante del trabajo en equipo como competencia profesional que eleva nuestros niveles de empleabilidad. Vamos a ver la importancia que tiene el trabajo en equipo y cómo esto puede ayudarnos a mejorar nuestros niveles de empleabilidad. Pero antes de empezar con el trabajo en equipo en específico, que es el tema de hoy, vamos a hablar sobre algunos conceptos previos que vimos la sesión pasada. ¿Qué tal, Uber? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar un poco de la sesión pasada. Saben que me gusta de alguna forma tocar lo que hemos visto, porque si bien es cierto, estamos hablando de habilidades blandas, algo que debemos identificar es que si queremos adquirirlas y desarrollarlas, lo importante aquí es generar el hábito. ¿Y cómo podemos generar el hábito de una habilidad? Es practicándolo, hablándolo de manera constante, repasándolo. Entonces no es como de repente aprender matemáticas, que podemos llegar a aprender que 2 más 2 es 4, sino cuando hablamos de una habilidad, cuando hablamos de un soft skill, necesitamos de manera constante generar esta rutina de aprendizaje. Por eso vamos a ver un poco de lo que vimos la sesión pasada y luego vamos a hablar de lo que es trabajo en equipo, que de alguna manera va relacionado, porque la sesión pasada hablábamos de lo que era gestión de conflictos. ¿Qué tal, Limros? Buenas noches. Entonces, bueno, ahora sí. Un segundo, por favor.
Ahora sí. Conceptos previos. El conflicto es inherente al ser humano y a la interacción con otras personas, dado que nuestras diferencias individuales hacen que a menudo entremos en discusión, con la otra persona. Cuando hablábamos de la gestión de conflictos, no podíamos separar el conflicto y decir, bueno, entonces el conflicto es malo y va a dejar de existir. Primero debíamos asumir que el conflicto es imposible de dejar de lado. El conflicto es inherente al ser humano, existe desde que el ser humano existe, no podemos asumir que va a dejar de existir. No podemos decir que va a dejar de existir, al contrario, el conflicto va a existir siempre. El tema es aprender a manejarlo, aprender a desarrollarlo. ¿Cómo podemos mejorar esta gestión de conflictos? Denme un segundo, por favor, es que se está desconectando. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, perdón. Es que se desconectó el internet y quiero estar conectada con ustedes si veo algún comentario, por eso no me gusta desconectarme. Entonces, perdón que los haya perdido un poco. Como hablábamos, la gestión de conflictos, cuando hablamos de conflicto no podemos decir, ok, el conflicto no existe, dejémoslo de lado, hay que superarlo. No, el conflicto va a existir. ¿Qué nos hace estar en ventaja? ¿Qué nos hace desarrollar nuestra empleabilidad y mejorar nuestra empleabilidad? Aprender a gestionarlo. ¿Cómo podemos gestionarlo de manera correcta? Un conflicto tiene lugar cuando dos o más personas están en desacuerdo sobre una situación. Pero la verdad es que hasta ahí también podría ser un problema, ¿no? Cuando hay un problema, las personas pueden no estar de acuerdo o están buscando una solución. Empieza a generarse el conflicto cuando se perciben intereses incompatibles, cuando se expresan de manera agresiva, cuando ya empiezan a las emociones entrar a protagonizar el problema. Y esto hace que el conflicto, de alguna forma, deje el problema de lado y solamente tome en cuenta la emoción o la situación que se está dando en contexto, ¿no? Digamos, me miró así, me dijo esto, me dijo el otro, en vez de buscar soluciones para este problema. Entonces aquí es donde tenemos el conflicto versus el problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básica es que el problema nace de un hecho objetivo, ¿no? Algo está mal y hay que solucionarlo. Es una situación, un hecho y una cuestión a considerar, a resolver, que puede tener a veces solución en su 99% o a veces no tener solución, pero ese es un problema. El conflicto no es igual que el problema, pero sí nace a partir de un problema. Lo que lo hace diferente es que el conflicto empieza a generarse con diferencias. O sea, parte de un problema, porque hay una situación que no se está resolviendo, pero le empezamos a agregar la subjetividad, porque empezamos a agregar nuestros temores, empezamos a agregar nuestros tonos de voz, me miró así, entonces ya no importa el problema, sino todo lo que surgió a través de este problema. Y es aquí donde al final, por más que se encuentra la solución, las personas no están dispuestas a ceder, porque involucraron mucho más que solamente ver el hecho, ver lo objetivo. ¿Qué causa el conflicto? A diario nos encontramos en conflictos de diferente índole e intensidad que pueden afectarnos a la hora de conseguir nuestros objetivos y afectarnos emocionalmente. Encontramos diferentes causas para los conflictos. Para comenzar, los hechos reales, que es desde donde nace un conflicto, como por ejemplo el mal reparto de tareas, una falta de participación, una infravaloración, es decir, están fundamentados en algo objetivo, en una verdad. Y luego tenemos las impresiones o los malos entendidos. La información no nos ha llegado bien, la hemos malinterpretado, que vienen las malas interpretaciones, nuestra percepción de los hechos no es correcta. Entonces, estas son las causas de los conflictos. Parten desde hechos reales, que es el problema, y siguen por impresiones o malos entendidos. No siento que me lo dijo así, me miró de esta manera, me gritó, alzó la voz, entonces ya el problema empieza a bajar la relevancia si no empieza a sumar todo lo extra que realmente no era parte del problema inicial. Veíamos también cuáles eran las fases del conflicto, porque si a nosotros nos va a tocar como profesionales gestionar nuestro conflicto de manera correcta, debemos saber cuál va a ser el proceso que este conflicto va a tomar, que inevitablemente no podemos saltar, pero sí podemos acortar.
Un conflicto empieza por un periodo de latencia, que es el momento de inicio, es cuando el conflicto se está empezando a gestar y que en muchas ocasiones es percibido normalmente por todo el entorno, menos por los involucrados. Luego tenemos la manifestación eh, y la explosión del conflicto, que ya es aquí donde el conflicto estalla, y es el momento en el que el conflicto tiene lugar, explota, sea por la causa que sea. Aquí es donde entran el juego de las emociones, los egos, cada uno con su percepción y sus experiencias. Aquí es el momento de ebullición del conflicto. Luego tenemos la estabilización, cuando de alguna manera logramos encontrar una solución, cuando no ponemos en juego nuestra, mejor dicho, cuando ponemos en juego nuestra asertividad, que es decir lo que pensamos, decir lo que opinamos, pero de manera respetuosa, de manera amable, y también hacemos uso de nuestra inteligencia emocional. Recuerden que nosotros vimos como primer tema dentro de este curso la inteligencia emocional, y esta es la fase en la que se busca la solución al conflicto y se busca resolverlo, buscando aquella opción que satisfaga a todas las partes implicadas en el conflicto y que lo dé por finalizado. Y aquí viene la última parte, que es el post-conflicto. Es importante dejar el conflicto cerrado. Y aquí respondo una pregunta. De hecho, Juan José, buenas noches Juan José, dice, ¿el pasado podría ser una causa de un conflicto? Sí, cuando el conflicto no se llegó a cerrar. Cuando de repente nosotros pensamos que ya vivimos la latencia, vivimos la manifestación, vivimos la estabilización y hemos cerrado el conflicto, pero no lo llegamos a cerrar. Y en vez de ser un cierre de conflicto, empieza a ser una latencia, una nueva latencia, que se siente que aún perdura el conflicto, y apenas nace cualquier otro tipo de problema, otra vez el conflicto vuelve a explotar. Entonces, para que el pasado no nos genere un conflicto, es importante que cuando hay un conflicto, el conflicto se termine. Es importante dejar el conflicto cerrado, que no se quede ninguna rencilla entre las personas implicadas para que esto no se pueda convertir en otro periodo de latencia de un conflicto posterior. Entonces, si nosotros somos parte protagonista del conflicto, digamos, nosotros estamos como una de las partes, ¿qué debemos hacer para poder gestionar mejor este conflicto? Para comenzar a hacer uso de nuestra asertividad, de nuestra inteligencia emocional, que es la capacidad de decir lo que queremos decir de manera amable, de manera respetuosa, sin transgredir los derechos de los demás. De esta forma la otra persona no se va a sentir agredida o no tan agredida, porque de alguna manera va a estar más susceptible. Tenemos que usar nuestra inteligencia emocional, que nos va a ayudar a conocer nuestras emociones, aprender a controlarlas y redirigirlas, y también nos va a ayudar a entender las emociones de la otra persona. Y al entenderlas, por más que no las compartamos, quizás vamos a entender mejor por qué nos está diciendo lo que dice, y no lo vamos a tomar tan personal ni lo vamos a malinterpretar. Si nosotros somos los protagonistas de este conflicto, debemos hacer uso de estos dos puntos y de nuestra comunicación efectiva para poder solucionarlo lo más pronto posible, y cuando lleguemos al momento de cerrar el conflicto, cerrarlo y que éste no vuelva a abrirse. Pero si es que nosotros no somos los protagonistas y somos quizás parte del entorno que está presenciando el conflicto, podemos tomar, eh, podemos tomar el rol de moderadores del conflicto, que de alguna manera van a ayudar a que la inteligencia emocional o que las emociones empiecen a calmarse y se empieza a salir a flote el problema, que es mucho más objetivo. Porque una vez encuentre la solución, quizás si es que no hubieron tantos daños emocionales, porque los bajamos, este conflicto pueda cerrarse de manera correcta. ¿Cuáles son las dimensiones del conflicto que tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos el problema-relación. Si bien es cierto, un conflicto nace de un problema, es en el problema en el que nos debemos enfocar. Y esto no puede afectar nuestras relaciones interpersonales. Tenemos que distinguir entre el problema detrás del conflicto y la relación entre las personas que intervienen en esto. ¿De qué generar un conflicto entre todas las personas? No vale la pena, de hecho, un mismo problema no tiene por qué generar un conflicto entre todas las personas. Entonces, cuando hay un conflicto, tratemos de enfocarnos en el conflicto y darle solución,
Y esto no tiene por qué perjudicar nuestras relaciones interpersonales. Luego tenemos la razón y la emoción. Entendamos que el conflicto se da casi al 90% por emociones, ¿no? Porque se deja la objetividad de lado del problema y se toma en cuenta la subjetividad, que son las emociones, ¿no? Me dijo esto, creo que las percepciones. Tenemos que distinguir entre la parte emocional del conflicto y la razón. La gestión de nuestras emociones y la de la otra parte serán claves para poder resolver el conflicto. Entonces, de alguna manera, si bien es cierto, no podemos tapar nuestras emociones y muchas veces nuestras emociones son este fuego interno que nos hace ser exitosos, sí debemos reconocerlas, aprender a corregirlas y redirigirlas y no dejar que estas emociones de alguna forma decidan cosas que nosotros no queremos decidir. Entonces es importante que usemos la razón y usemos la fuerza de nuestra emoción para tomar decisiones asertivas, no erráticas. Y luego vamos a hablar sobre el ganar y cooperar. Cuando tenemos un conflicto, pensamos que ganar es que la solución sea la que propusimos. Y eso no es la verdad. La mejor solución es la solución que nace de la cooperación. Eso es lo que realmente va a hacer que las partes ganen en un conflicto. Entonces, lo que debemos buscar es que al final se logre una solución a través de una buena cooperación. ¿Cómo buscamos la solución? Primero, alternativas posibles. Digamos que todas las personas que están involucradas debemos apoyar incluso a los protagonistas a encontrar, digamos, todas las alternativas posibles de solución. Luego debemos acordar cómo se va a resolver el conflicto. Una vez que hemos encontrado la solución, que podemos usar una herramienta de brainstorming, que es una lluvia de ideas. Luego de encontrar esa solución, podemos hacer acordar cómo se va a resolver el conflicto, con qué fases, qué etapas, luego vamos a poner en marcha esta solución, vamos a implementarla, y como toda solución, como todo plan que se implementa, vamos a pasar a revisarlo, porque es importante ver si es que está dando resultados, si es que el problema se está resolviendo de manera correcta, y a partir de esto poder aprender de la solución o hacerle algunos ajustes para que se vuelva una solución exitosa. Y vamos a terminar por dar cerrado el conflicto y una vez se haya alcanzado la solución debemos dar por finalizado este conflicto. Ahora vamos a ver el tema de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre trabajo en equipo y los que llevan cursos conmigo saben que me gusta mucho poder identificar o aterrizar o conectar los temas con alguna imagen representativa. Porque esto nos ayuda a que podamos entender, nos ayuda a que podamos entender mejor el mensaje y relacionar mejor el tema. De hecho, vi esta imagen, este es uno de los momentos más alegres que puedo darme el lujo de decir que tuvimos como país. Fue uno de los momentos más alegres porque es inevitable decir que el Perú es un país futbolero, le gusta el fútbol, nos gustan muchos deportes, pero la mayor parte de personas coincidimos casi en este, ¿no? Digamos, podemos tener 10 deportes que nos gustan, pero si coincidimos entre uno y otro, siempre el fútbol va a dar que hablar y es un tema importante que nos toca como país. Entonces, uno de los momentos más importantes que tuvimos como país fue cuando clasificamos al Mundial, que fue hace muy poco. Y fue una de las mejores experiencias, claramente, y fue con estos jugadores, fue en este momento de la selección, que podemos decir es el momento en el que la selección estuvo en su más alto rendimiento. Digamos, sentíamos que cada jugador entregaba lo máximo de cada uno. Si bien es cierto, podían tener algunas fallas, no podíamos negar que no lo entregaban todo en la cancha, ¿no? Y que esta vez, a diferencia de muchas donde se utilizaba el jugaron como nunca, pero perdimos como siempre, este esfuerzo sí traía resultados. La pregunta es, ¿qué hicieron diferente? La pregunta es, ¿por qué sí lograron esta vez los resultados? Entonces, cuando hablamos de trabajar en equipo, una de las primeras imágenes que se me viene a la mente es este momento de la selección. Porque si bien es cierto, eran muy buenos jugadores, igual que muchos años atrás teníamos muy buenos jugadores, en esta ocasión no solo entregaron todo de sí mismos, sino se notaba que había un trabajo en equipo, donde todos sabían sus funciones, donde todos sabían
cómo iban o cómo estaban aportando o qué tan importantes eran en el resultado de los juegos. Cuando hablamos de trabajar en equipo, hablamos de estar en nuestro mejor momento, de entender nuestro rol dentro de nuestro equipo, de entender nuestras funciones dentro de nuestro equipo. Veamos algunos conceptos previos. Desde el principio de los tiempos, las personas han formado grupos. O sea, si hablamos de hace millones de años, cuando éramos cavernícolas, de alguna u otra manera no andábamos solos, siempre buscábamos estar en grupos. Los grupos son la base de la vida en familia, la guerra, el ocio, el trabajo. El comportamiento del grupo va del caos total al éxito más rotundo. Los grupos gozan de mayor éxito si se convierten en unidades más productivas llamadas equipos. Se denomina trabajo en equipo a la mutua colaboración, es decir, diferentes talentos individuales que se unen a fin de alcanzar la consecución de un objetivo en común. Actualmente, el trabajo en equipo se ha convertido en un método de trabajo empleado en todas las organizaciones para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. Muchas veces pensamos que nosotros, solos, somos buenos. Y la verdad es que es cierto. Cada uno es consciente de su potencial y si bien es cierto el entorno nos puede condicionar, no significa que nos determine y nosotros somos los únicos dueños de nuestro propio éxito. Así que yo considero que sin importar nuestro entorno, sin importar nuestra experiencia, no hay meta que nos propongamos que no podamos alcanzar. Pero a veces esta mentalidad también nos lleva a pensar que todo lo que hagamos, si lo hacemos solos, va a ser mejor, y que quizás no necesitamos del resto. Pero bueno, ha sido comprobado, y la verdad, bajo mi experiencia, y sé que muchos van a opinar lo mismo que yo, los mejores resultados o los mejores proyectos se alcanzan de un buen trabajo en equipo. Solo que, si bien es cierto, los resultados son mucho mayores, porque si una persona es hábil y puede lograr un gran éxito, imagínense a 5, a 4, a 6 personas hábiles, exitosas, que se unan. Es increíble lo que pueden lograr. Pero, aquí viene el tema, trabajar en equipo es difícil, porque hay que lograr cierta sincronización, cierta conexión, hay que lograr entender los roles de cada uno para alcanzar nuestro máximo potencial. Y es aquí donde vamos a ver la diferencia. Una cosa es ser grupo, digamos, estar con gente, tener un entorno, y otra muy diferente es ser un equipo. Cuando hablamos de grupos, hablamos de un conjunto de personas que tienen algo en común, pero no necesariamente comparten una meta o un objetivo. Simplemente están juntas, están comiendo juntas, están pasando el tiempo juntas, pero no necesariamente están bajo el mismo objetivo. Eso quiere decir que quizás no están trabajando con el mismo compromiso, no están trabajando de manera cooperativa, de manera conectada, de manera sincronizada. Solamente están juntos. Quizás eso era lo que pasaba en la selección antes. Quizás veíamos a muy buenos jugadores individuales, pero que al momento de jugar solamente se veía un grupo, no se veía un equipo. Lo que terminaba por no dar resultados. En cambio, cuando tuvimos a este equipo, que sí, eran muy buenos jugadores individualmente, pero se notaba que estaban integrados, que tenían una meta y un objetivo en común, se notaba que todos daban más de su 100%, este equipo estaba en su mayor rendimiento. Y es que un equipo, en cambio, a un grupo, un equipo de trabajo, está internamente organizado, tiene unos objetivos específicos y los miembros tienen una función determinada. Esa es la diferencia de un equipo. Un grupo simplemente se está rodeado con personas, pero no implica que estén teniendo una meta en común o un objetivo en común. En cambio, un equipo, trabaja de manera interna, de manera organizada, tienen objetivos específicos y los miembros tienen funciones determinadas. Un equipo excelente, que es lo que nosotros buscamos ser, ya sea porque vamos a lograr ser líderes de equipo, porque vamos a ser integrantes de equipo, o porque de alguna manera mejorar nuestra empleabilidad significa desarrollar nuestras habilidades de trabajo en equipo,
Un equipo excelente es aquel equipo que tiene un objetivo, que tiene una misión. Y esta misión está claramente definida y compartida por todos. No es que solamente la conoce el líder. Todos los miembros del equipo tienen que tener totalmente definida esta misión, este objetivo, y compartirla. Esto lo que va a lograr es que todos estén con el mismo nivel de compromiso. Por otro lado, van a tener funciones y responsabilidades. Para que un equipo sea excelente, es necesario que se distribuyan y se definan claramente las responsabilidades de cada uno de los miembros, asegurando su entendimiento, tener en cuenta los talentos, la diversidad y la complementariedad. Cuando queremos un equipo excelente, necesitamos que sea un equipo que esté complementado. Y para eso es importante conocer los talentos de cada uno y en base a eso distribuir sus responsabilidades y sus funciones. Un equipo necesita estar en constante coordinación, necesita ser organizado, establecer reglas, procedimientos, una estructura, un estándar para poder compartir y asegurar su adecuación para un buen funcionamiento. Necesita tener confianza mediante una relación sólida basada en el respeto y el compromiso mutuo. Si un equipo, si los miembros de un equipo no confían el uno con el otro, claramente no van a alcanzar su máximo de potencialidad. Necesitan saber comunicarse. Entonces vemos, ojo, y aquí hago una pequeña pausa. Nosotros hemos tenido 2 sesiones en donde hemos hablado de la comunicación. Y no hemos invertido 2 de nuestras sesiones en hablar de nuestra comunicación porque sea poca cosa. La comunicación es una de las habilidades blandas más importantes porque se encuentran incluso dentro de habilidades como el trabajo en equipo, por ejemplo aquí, dentro del liderazgo, dentro de muchas habilidades transversales de nuestras propias habilidades personales. Para que un equipo sea excelente, necesita comunicarse bien, necesita que haya una buena comunicación basada en la escucha y la transparencia. Necesita tener la capacidad de resolver conflictos, gestionar conflictos, que es lo que acabamos de ver, resolverlos mediante el análisis y el respeto a las opiniones, fomentando una actitud de ganar y ganar, utilizando la cooperación y la comunicación eficaz. Necesita tener aprendizaje de los errores. Un equipo necesita no frustrarse, sino aprender de sus errores, parando a reflexionar sobre nuestras áreas de mejora y lo que hacemos bien para tomar nota de las lecciones aprendidas para la siguiente ocasión. Si no, no vale la pena equivocarnos. La idea de equivocarnos es poder aprender, no tenemos por qué frustrarnos si hemos dado el 100% de nosotros. Lo que debemos lograr de nuestros errores es un aprendizaje futuro y lo tenemos que entender como equipo. No podemos echarnos la culpa, no podemos empezar a generar un conflicto, un error, si no debemos funcionar como un solo grupo totalmente unido que debe aprender en conjunto. Lo que le pasa a uno, le pasa a todos. Y por último, debemos celebrar el éxito. Para que haya un equipo que funcione, necesita celebrar los éxitos y cuando se ha conseguido al menos el haber trabajado juntos, se ha conseguido la meta, esta celebración va a funcionar como una gasolina que va a mantener totalmente equilibrado y totalmente motivado a este equipo. Pensemos en esta selección. Pensemos en cómo lograron este buen trabajo, cómo lograron estas características. Hay una teoría que habla de las 5 Cs, que son las que se deben tener en los equipos. Entre ellas, tenemos estas 5, que es la confianza, el compromiso, la coordinación, la comunicación y la complementariedad. Para que haya un buen trabajo en equipo necesita haber confianza, que cada miembro confíe uno con el otro, que cada miembro del equipo confíe en que los demás están haciendo un buen trabajo, se están entregando al 100%. Necesita haber coordinación, se coordinan actuando de forma organizada en la gestión de tiempos y tareas. Necesita haber compromiso, los miembros ponen todo su empeño en alcanzar los objetivos propuestos. Necesita haber comunicación, que los miembros se comunican abiertamente con el fin de entender, analizar, realizar y tomar decisiones. Y por último, lo que les decía y que era básico, la complementariedad, que es cada miembro domina una habilidad o conocimiento complementando las labores del equipo.
Si logramos que nuestro equipo, bajo nuestro entorno de influencia, porque a veces nos va a tocar ser líderes de equipo, pero a veces podemos generar liderazgo bajo nuestro propio rol, bajo nuestro propio entorno de influencia. Si logramos que el equipo en el que estamos logre tener estas 5 Cs, va a ser un equipo que haga un buen trabajo, va a ser un equipo que esté en el camino de poder potenciarse y llegar a su máximo rendimiento. Para potenciar un equipo, tenemos una fórmula, que es la fórmula de la productividad. A ver, vamos a ver. Veo una pregunta de Víctor. Dice, buenas noches, ¿es necesario que haya un líder en el equipo o todos los miembros pueden tener el mismo peso? Bueno, es muy recomendable que en un equipo haya un líder, y no porque sea la persona más importante, sino porque el líder de alguna manera ayuda a guiar y a llevar la visión de manera constante. ¿Por qué? Porque no es que hayan pesos en los equipos, los roles son los mismos, todos los miembros son importantes. Así hay un líder y uno de los miembros caiga, no es que el equipo, digamos, va a seguir siendo fuerte. Obviamente se va a sentir la pérdida. El punto es que necesitamos a alguien que su rol fundamental sea llevar la misión de manera constante, llevar la visión del equipo, que no pierda la ruta de dirección a través de donde el equipo debe ir, no pierda el camino, esté atento no solo de lograr el objetivo, sino esté atento de por qué nos está logrando el objetivo. Entonces, el rol del líder no es un rol que le da más peso, sino es un rol diferente. Porque si bien es cierto, todos los miembros del equipo van a trabajar para conseguir el objetivo, con tareas específicas, la tarea del líder va a ser lograr que el equipo, en todo el camino a la meta, no se desmotive, no pierda la visión, no baje el compromiso. Entonces, es recomendable, sí, que siempre en un equipo haya un líder, alguien tome el rol de líder. No quiere decir que es el rol más importante, pero sí es un rol que debe existir en un equipo. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se debe tener para poder potenciar un equipo? Para que un equipo llegue a su máximo rendimiento. Tenemos primero la productividad, que es poder cumplir en tiempo y forma, superando las expectativas, más lograr crecimiento personal, que es vincular el aprendizaje, el desarrollo de los integrantes del equipo, y por último, la satisfacción, que es el sentimiento positivo frente a los logros alcanzados, orgullo de pertenencia y forma de trabajo. Si logramos estos 3 aspectos, vamos a alcanzar un equipo de alto rendimiento, que sin duda es las 2 imágenes que vemos aquí y claramente lo que vimos en la selección cuando llegó al Mundial. Digamos que esos chicos en ese momento estaban en su máxima productividad. Cumplían en tiempo, cumplían en forma, realizaban sus concentraciones, entrenaban, digamos, el equipo técnico hacía una buena planificación, se hacían unos buenos reclutamientos, estaban en su mejor momento de crecimiento personal, lograban aprender de cada una de sus partidos, tanto personales, individuales, como en conjunto. Y definitivamente se veía, se podía percibir esa energía de un sentimiento positivo frente a cada logro que se iba alcanzando. Se sentía esa sensación de orgullo, de pertenencia, de ese equipo, ¿no? Y todo esto confabuló y todo esto dio una fórmula exitosa y terminó por brindarnos un equipo de alto rendimiento que claramente se tradujo en los resultados que nos trajeron. Pero, muy ligado a lo que preguntaba Víctor, como les decía, para que un equipo no solamente sea un equipo de alto rendimiento, sino sea un equipo eficiente, un equipo eficaz, necesita cumplir ciertos roles. El doctor Meredith Belvin, que es muy reconocido en estos temas, de hecho, digamos, tiene una consultora que se enfoca en capacitar, en desarrollar equipos de alto rendimiento en empresas. Él identificó los roles del equipo durante un estudio que hizo único sobre equipos que se llevó a cabo en Helen Business School y que empleaba un juego de simulación de negocio.
Él en 1981 publicó su teoría de los roles de Belvin, una de las más importantes en el campo de la psicología, y cuya repercusión en la forma de entender y desarrollar el trabajo en equipo ha sido enorme y continúa vigente en nuestros días como un sistema para maximizar el potencial de las personas. Lo que dice el doctor Meredith Belvin es que los equipos deben conformar 9 roles. Eso no quiere decir que tengan que haber 9 integrantes. Digamos, si son 5 integrantes, habrán integrantes que en algunas fases del equipo adopten roles distintos. Pero es importante que estos 9 roles se vean plasmados en el equipo. Veamos algunos de estos. Bueno, veamos todos los roles. Por un lado tenemos el rol de el investigador de recursos, que es aquella persona que va a ser extrovertida, entusiasta, comunicativa, va a buscar oportunidades, va a desarrollar contactos. Digamos que de alguna forma son los que van a empezar, van a dar esas fuerzas para poder iniciar. Pueden ser demasiado optimistas y pueden perder el interés una vez que el entusiasmo inicial haya desaparecido. No te sorprendas si descubres que pueden olvidarse de dar seguimiento a las iniciativas. Digamos que el rol del investigador de recursos es el rol que va a empezar y va a dar la fuerza para que el equipo inicie. Es posible que a través del tiempo baje su energía, pero sí va a dar el combustible inicial para poder empezar a poner acción en las metas que se han establecido el equipo, ¿no? Va a buscar las oportunidades, va a desarrollar contactos, va a hacer las llamadas que se tengan que hacer para poder dar inicio. Luego tenemos el rol del cohesionador, que es aquel integrante que va a cooperar, va a ser perceptivo, diplomático, va a escuchar, va a impedir los enfrentamientos. La debilidad que se le permite es que puede ser indeciso a veces en situaciones cruciales porque va a siempre tratar de cohesionar a todos. Entonces, eso le va a impedir ponerse en una de las partes y puede tender a evitar las confrontaciones. No te sorprendas si descubres que puede dudar a la hora de tomar decisiones poco populares. En tercera instancia tenemos un tercer rol, que es el rol del coordinador, que es un rol de una persona madura, segura de sí misma, que identifica el talento de cada integrante, aclara las metas, delega eficazmente. Una debilidad que puede tener es que se le puede percibir como un poco manipulador y se puede descargar el trabajo personal. Se puede descargar de trabajo personal, porque de alguna forma su trabajo, si bien es cierto, no va a ser tanto técnicos, va a ser más de coordinar a los demás. Entonces uno puede percibir que es un poco manipulador y que de repente no está trabajando tanto, pero la verdad es que su rol es de alguna forma coordinar a todos, motivar a todos. Luego, no te sorprendas si descubres que puede delegar en exceso, dejando para sí mismo poco trabajo por hacer. Luego tenemos otro rol que es el rol cerebro, que es ese integrante creativo, imaginativo, libre, pensador, que genera ideas, resuelve problemas difíciles. Una debilidad permitida es que puede ignorar los incidentes y puede estar demasiado absorto como para poder comunicarse eficazmente y puede ser despistado, abstraído, olvidadizo. Digamos, su mismo nivel de creatividad va a hacer que sea creativo, pero que le cueste aterrizar su propia creación. Para eso vamos a tener otros roles. Tenemos el rol de monitor evaluador, que su contribución es ser serio, perspicaz, estratega, va a percibir todas las opciones y va a juzgar con exactitud. En ocasiones carece de iniciativa, de habilidad para inspirar a otros, puede ser excesivamente crítico. No te sorprendas si descubres que puede ser lento a la hora de tomar decisiones. Luego tenemos el rol del especialista, que digamos que es esa persona que sabe mucho de un tema. Es entregado, independiente, con intereses limitados, aporta cualidades y conocimientos específicos. Puede contribuir solo en áreas muy limitadas, explayándose en tecnicismos. No te sorprendas que pueda saturarte con una gran cantidad de información acerca del tema que conoce, pero de alguna manera es muy independiente, ¿no? No podemos buscar mezclarlo con otros temas porque él solamente va a querer estar concentrado en aquel tema del cual se especializa. Luego tenemos el impulsor, que es el retador, el dinámico, el que trabaja bien bajo presión, que tiene iniciativa, coraje para superar obstáculos. Puede ser propenso a provocar, en ocasiones puede ofender los sentimientos de la gente por su misma intensidad, su misma impulsividad. No te sorprendas si descubres que puede tornarse agresivo, malhumorado en su afán de conseguir las cosas que se hagan. Luego tenemos
el rol del implementador. Este va muy de la mano con el creativo. Si el creativo es el que va a pensar en una idea, el implementador es quien la va a aterrizar y la va a implementar. No transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que debe hacerse. Puede ser inflexible en cierta medida y lento en responder nuevas posibilidades. No te sorprendas si descubres que puede ser lento a la hora de renunciar a sus planes en favor de cambios positivos. Y por último tenemos el rol del finalizador. Su contribución es ser esmerado, concienzudo, ansioso, busca los errores, pule y perfecciona, y puede tender a preocuparse excesivamente, a ser reacio, a delegar. Puede ser acusado de llevar su perfeccionismo al extremo. Todos los roles que hemos visto son los roles que debe tener un equipo si queremos que sea un equipo de alto rendimiento. Como les dije, no por ser 9 roles tiene que haber 9 integrantes, pero en cada fase del equipo, que es lo que vamos a ver ahora, es importante que algunos de los miembros tome más de un rol para poder cumplir estos 9 roles si queremos alcanzar nuestra máxima potencialidad. Bruce Tuckman fue un investigador y psicólogo estadounidense que llevó a cabo su investigación sobre la teoría de la dinámica de grupos. Tuckman propuso por primera vez el modelo de desarrollo grupal de formación, tormenta y normalización. De hecho, él dice que los grupos tienen, digamos, esta curva. Empiezan por un punto de formación, que es cuando se empiezan a conocer, es aquí donde su efectividad es alta y el impacto en el rendimiento no es tanto, pero ese es al inicio. Luego pasan a la tormenta, que es cuando ya, como no se conocen bien, o sea, recién se estaban conociendo, pero no se conocen bien, empiezan a sentir que de repente su compromiso no es tanto, que de repente no se han delegado las funciones de manera correcta, no hay equilibrio, empiezan a sentir competencia en exceso y empiezan a tener esta mala vibra, desacuerdos, porque recién se están conociendo. Luego, después de este momento de tormenta, se sube a la calma, donde obviamente en la tormenta había un bajo impacto en el rendimiento, una baja efectividad. En la calma la efectividad sube, el rendimiento también. Luego viene el desempeño, que es aquí donde se ve el alto rendimiento, cuando hay más rendimiento, más efectividad, más impacto en el rendimiento. Y por último, cuando llegan al retiro, es cuando ya el objetivo ha culminado. Esto es más o menos las fases que tiene un equipo. Teniendo en cuenta estas fases, alguno de los roles va a ser más necesario que otro en estas fases. Por eso, si es que no son 9 miembros, se va a necesitar que alguno de los miembros que adopte distintos roles adapte su rol de acuerdo a la fase en la que se encuentra este equipo. Visto todo esto, vamos a ver algunos equipos de alto rendimiento que han brindado resultados positivos a sus empresas. Por ejemplo, si hablamos de Starbucks Coffee, muchos vamos a llegar a la conclusión que es más que café. No necesariamente el café es lo mejor de Starbucks. En Starbucks es la atención al cliente o la experiencia al cliente lo que marca la diferencia. Para eso necesitó que haya este grupo integrado, este grupo coordinado, este equipo de trabajo que manifestara esta energía positiva que compartía para los clientes que iban a visitarlos. Otro gran ejemplo es Disney, la capacidad de coordinación, la capacidad de sincronicidad, la complicidad que hay en los trabajadores que trabajan en Disney World, es totalmente reconocida y de una u otra manera hacen que no se pierda la magia en estos parques. Y es lo que finalmente lleva al éxito a esta parte de Disney en general, que es Disney World, ¿no? Su equipo de alto rendimiento. Así como, por ejemplo, si hablamos del Circo del Sol, el Cirque du Soleil, que también, claramente, para que el Circo del Sol esté donde esté y sea tan reconocido, su equipo es una pieza fundamental para que ellos tengan la rentabilidad y el éxito que tienen. Si nosotros queremos mejorar nuestra empleabilidad, si nosotros queremos mejorar nuestra productividad, es importante que aprendamos a trabajar en equipo y aprendamos a sacar nuestro mayor provecho y productividad a nuestros equipos. ¿Cómo ayuda la empleabilidad el trabajo en equipo? Mantiene la unión del equipo ante adversidades,
Asume los objetivos del equipo y la empresa como propios, oriéntate a la cooperación, comunica asertivamente las ideas y las opiniones que tienes, crea y mantén el clima positivo de comunicación, mantén al máximo el respeto por el resto de los miembros, reconoce y valora a los demás por sus aportaciones, intenta gestionar conflictos con intenciones constructivas, debes anteponer los intereses individuales a los del equipo y la empresa, debes estar dispuesto a asumir nuevas tareas, busca constantemente mejorar y mantén siempre la automotivación y la motivación del resto de los miembros del equipo. Esto es algo que nosotros podemos hacer para poder manifestar o ayudar a que el comportamiento de nuestro equipo sea totalmente exitoso. Los dejo con una reflexión de un proverbio chino que dice, si caminas solo, irás más rápido, si caminas acompañado, llegarás más lejos. Quizás pensamos que llegando solos vamos a llegar, y es verdad. Y quizás sea más rápido porque es más fácil, no tienes que coordinar con nadie, solo contigo. Pero si caminas acompañado, vas a llegar más lejos. Entonces, si queremos llegar al máximo de nuestros éxitos, debemos aprender a trabajar en equipo. Con eso termino la conferencia del día de hoy, con eso termino esta sesión. Como les dije, mi nombre es Ximena Briceño, me pueden escribir a mx.bricenosilva@gmail.com si en caso tienen alguna pregunta, si en caso quieran hacer algún comentario, pueden escribirme o algún tipo de asesoramiento, etcétera, pueden escribirme, me apasiona lo que hago, así que claramente voy a estar feliz de poder contribuir con un granito de arena para ustedes. Me especializo en temas de habilidades blandas, gestión y dirección de recursos humanos, planeamiento estratégico y gestión de proyectos. Muchas gracias por haberme acompañado, gracias Víctor, gracias Juan José, gracias Linros, gracias Uber, gracias Juan, gracias absolutamente todos, espero que tengan una muy buena semana. Recuerden que todas las sesiones anteriores de este curso las pueden revisar en el Facebook de CAMEX. CAMEX graba cada una de las sesiones y las guarda en la parte de videos si es que desean revisar. Con esto nos vemos en la siguiente sesión. Si quieren verme en vivo, estoy a las 9 de la noche. Y si no, recuerden que porque no tienen el tiempo, recuerden que lo pueden revisar como un video grabado. Muchas gracias, que les vaya súper bien. Nos vemos en la siguiente sesión.